siguiente. La hipófisis tiene que ver con hiperfusión, principalmente acromegalia. Siguiente. La acromegalia es una enfermedad que se nombra como acros y megalia por un crecimiento de las partes amplias distales, por un incremento del volumen de crecimiento. Usualmente esto se da cuando se llaman los cartílagos artificiales, y cuando se da antes del cierre se llama gigantismo. En la epidemiología hay entre 3 y 4 casos por millón de habitantes, tiene una probabilidad de 60 casos por millón, y el 70% son macroadenomas, o sea, miden más de 1 centímetro, y el 30% son microadenomas. El siguiente. 6 de cada 10 pacientes con macromegalias mujeres aparecen entre los 30 y 50 años y reducen la esperanza de vida entre 5 a 10 años. Es una enfermedad poco frecuente, tiene incidencia más de 3-4 casos por millón de habitantes, y 40 de los casos ya diagnosticados hay 40-60 acromegálicos por cada millón de personas. ¿Siete? Muchos plantean que Goliat tenía gigantismo, pero cuando tenía un gigantismo, ¿se acuerdan cómo murió Goliat? ¿Qué le hizo David? ¿Cómo lo...? ¿Con qué? ¿Fue una lanza, una piedra? ¿Y dónde dice que le cayó la piedra? En la frente. Entonces, los pacientes con un adenoma hipoficial, por ejemplo, con una acromegalia, tienen deficiencia visual. Probablemente esa sea una explicación por la cual este gigante murió en la piedra y ganó David, ¿no? La siguiente. Ya hemos visto en la clase pasada el somatotropo, ¿no? En el cual hay hormona liberadora del hormona de crecimiento, la hormona de crecimiento se libera y va al hígado y va a estimular la formación de IGF-1. La hormona de crecimiento de la IGF-1 actúa a nivel del hueso, el hígado, el músculo, todos los órganos para que se estimule el crecimiento. La siguiente. Ahora, cuando uno tiene secreción excesiva de hormona de crecimiento, puede ser por un adenoma productor de hormona de crecimiento, que es un 60%. Puede ser también por un adenoma que produce hormona de crecimiento y prolactina, que eso se da un 25%. O puede ser un adenoma somatotropo, nada más. O puede ser un adenoma plurihormonal. O solamente un carcinoma productor de hormona de crecimiento. También hay tumores que secretan la hormona liberadora de hormona de crecimiento, que eso se da en un 2%. Esos son tumores hipotalámicos, gangliositomas, hematomas, que pueden provocar incremento de la hormona liberadora. La siguiente. Entonces, si uno evalúa la fisiopatología del incremento de la hormona de crecimiento, uno tiene que pueda que exista un adenoma hipoficiario, y este adenoma hipoficiario fabrica más hormona de crecimiento, y esta hormona de crecimiento produce crecimiento del hígado, de los músculos, de los huesos. Pero también puede ser un tumor que esté en hipotálamo, y este tumor hipotalámico hace incrementar la hormona liberadora de hormona de crecimiento. O también puede que sea un tumor tópico fuera de la hipófisis que provoque hormona de crecimiento, principalmente los linfomas, ¿no? Son tumores que pueden provocar un síndrome de paranoiasis, por ejemplo, una acromegalia. Siguiente. La acromegalia tiene muchas manifestaciones que dependen de los niveles de hormona de crecimiento de la IGF-1, dependen del tamaño del tumor, del tiempo en el cual se ha demorado el diagnóstico, y el comienzo de la acromegalia es un cuadro clínico insidioso, lento, progresivo, tiene cambios de efectos locales en la piel, en el músculo, hay debilidad muscular, la piel es seca, hipertrófica, el tracto gastrointestinal puede tener hepatosplenomegalia, hay separación de los dientes, a nivel cardiovascular puede haber hipertrofia del ventículo izquierdo, puede haber hipertensión arterial, a nivel respiratorio puede haber apnea de sueño, a
nivel de endocrino puede haber bocio, galactorrea, puede haber diabetes, disminución del alivio, intolerancia a la glucosa. A nivel urinario puede haber hipertrofia o hipertrofia prostática. A nivel neurológico, cefalea, alteraciones en la visión. Puede haber a nivel cognitivo dificultades para la concentración y también puede haber ansiedad, demencia. ¿La siguiente? Entonces, la hormona de crecimiento actúa en todo el organismo. Puede tener cefaleas, visuales. Producto del tumor puede ser que tenga cefalea, alteraciones visuales, y también alteraciones gonadales. Los pacientes con acromegalia tienen, por ejemplo, disminución de la libido. Siguiente. Entonces, acá tenemos ya el cuadro clínico de la acromegalia. Tenemos, por ejemplo, cefalea, árboles superciliares prominentes, defectos en los campos visuales, cromatismo, secreción, separación de los excesivos, puede tener bozo, puede tener galactorrea, acromegalia, acromegalia, nefromegalia, manos grandes, los pies grandes, puede haber osteoartritis, síndrome del carpiano, colon agrandado, cólicos intestinales, acromegalia, hipertensión arterial, hiperhidrosis, fibromas cutáneos, puede haber también alargamiento de los labios, macroglosia, ensanchamiento de la base nasal, hipertrofia de los huesos frontales y también puede haber estreñimiento o destrucción de la ciática. Entonces, lo más típico en el paciente con acromegalia es que te dice, doctor, mi cara ha cambiado. Lo segundo es que mis manos están más grandes. Yo usaba el anillo de matrimonio y ya no me crecen. Lo más típico es que dice, el calzado, yo calzaba 38 en el caso de la 37 en el caso de la dama, pero desde hace 2 años estoy con 38, 39, ahora calzo 40, ¿no? Es lo más típico de la calzado. Siguiente. En el gigantismo aparece el paciente en etapa prepuberal, en talla elevada. Hay un crecimiento desproporcionado de las extremidades, tiene un desarrollo muscular escaso, hay escoliosis, hay crecimiento de los órganos, por ejemplo, corazón, hígado, páncreas, riñones, son más grandes de lo normal. Las glándulas sudoríparas y salivales están aumentadas, hay hiperhidrosis. Las mujeres que están en amenorrea, puede haber infertilidad, puede haber ausencia de ciclo básico. Los varones hay disminución del libido y potencia sexual. Siguiente. Esto es lo típico de los pacientes, ¿no? Pueden tener las fases, los datos prominentes, bocio, hiperhidrosis, las manos grandes, separación de los dientes, acroglosia, puede haber acantosas galactorrea, hipertrofia muscular izquierda, hipertensión arterial, puede haber cáncer de colon, esófago, cefalea, y puede haber hemopsias temporales o una ceguera de un ojo o lesiones solamente bajo de la lesión. Dependiendo de dónde se ubique la lesión, es no. Siguiente. El típico paciente tiene los arcos, el polimatismo, la separación de los dientes, los dedos grandes, grandes. Siguiente. Ese es el paciente actual y así era. Siguiente. Fíjense, en comparación a una mano común, cómo crece la mano, pies. Siguiente. Esa es una paciente del año 77 y fíjense con su acromegalia del año 88. ¿No? Siempre que va a haber paciente con acromegalia, es recomendable que vean fotos anteriores. Pueden ver cambios en las fases, en el crecimiento acral, incremento de la talla de los zapatos, los anillos, sudoración excesiva, síndrome del carpiano, parestesias, cansancio, letargias, cefaleas, irregularidades menstruales, disfunción eréctil, pérdida de líquido, andropatía, problemas mentales, discromegalias, alteraciones intestinales de la glucosa, pérdida del uso de diabetes, hipertensión, defectos en los campos visuales, alteraciones del sueño, puede haber macro, microanema conocido, puede haber un síndrome de lactoso que no tiene una explicación. Siguiente. Para hacer el diagnóstico de la acromegalia, tengo que medir la hormona de crecimiento y la IGF-1. Si los valores están bajos, se excluye la acromegalia. Pero si están elevados, tiene que ser una
natural de la glucosa. Actualmente la hormona de crecimiento es una hormona contrarreguladora de la insulina. Cuando hay hipoglicemia, cuando baja la glucosa, la hormona de crecimiento se eleva. Entonces, si yo le pongo a una prueba de tolerancia a la glucosa, la reacción normal del cuerpo es que la hormona de crecimiento se debe suprimir. Si la hormona de crecimiento no suprime, se confirma el diagnóstico. Luego, tengo que hacer una localización del tumor haciendo una evaluación de una tomografía, una resonancia. Si es que tengo también, si es que no encuentro un tumor en hipófisis, tengo que buscar hormona liberadora de hormona de crecimiento. Si es que está elevada, sugiere un tumor tópico fuera de hipófisis. Si la hormona liberadora de hormona de crecimiento está baja, indica un tumor hipofisial. Ahora, la tomografía y la resonancia de hipófisis confirman el adenoma, la localización y extinción. La siguiente. El tratamiento de los objetivos son reducir los síntomas, controlar la hormona de crecimiento, preservar la función hipofisiaria, estabilizar y reducir el tamaño tumoral. Para eso hay dos opciones. Una es que hagamos cirugía. Entonces el otorrino hace un acceso transesternal y luego entra el neurocirujano que hace la hipofisectomía, ¿no? Si es que no se logra erradicar toda la tumoración, entonces se puede usar mecanismo operativo, ¿no? Siguiente. La siguiente causa de hiperfunción hipofisiaria es hiperprolactinemia. Es un cuadro que se da más en mujeres, en una frecuencia de 8.7 por 100.000 al año. En varones también se puede dar, la frecuencia es 1.4 por 100.000 al año y se caracteriza por un cuadro de amenorrea galactorrea. También, si es que hay un tumor grande, sería amenorrea galactorrea encefalo. Siguiente. Entonces, es un desorden hormonal hipofisial que se caracteriza por la elevación de los niveles de prolactina por encima de lo normal, que habitualmente es 20 a 25 nanogramos por mililitro. La siguiente. La prolactina tiene que actuar estimulada o inhibida por ejemplo, estimulada por dopamina, por la hormona liberadora de monoproteínas, y esta tiene un efecto inhibitorio mientras la dopamina libera la secreción de prolactina. Si la dopamina baja, significa que la prolactina se va a incrementar. Si es que hubiera un adenoma hipofisiario que produce prolactina, la prolactina se va a incrementar y va a actuar a nivel de la secreción de la leche de la mama, va a provocar galactorrea, pero también va a bloquear la función normal de la leche FSH, por lo tanto va a provocar anemia. Entonces, estas células son estimuladas por una liberadora de eutropina. La prolactina se secreta en las células que están en los lactótropos, y estas células son sujetas al control inhibitorio de la dopamina. Siguiente. Entonces, vamos a ver la fisiología, en la etiología de la hiperprolactinemia hay causas fisiológicas, por ejemplo, el ejercicio, por ejemplo, el estrés, el embarazo provoca elevaciones fisiológicas de la prolactina. También una hiperprolactinemia, que es un cuadro patológico, puede dar hiperprolactinemia, tumores hipofisiarios o, por ejemplo, una acromegalia también puede estar asociada a hiperprolactinemia. Y también hay medicamentos que pueden provocar hiperprolactinemia, sobre todo los antipsicóticos. Siguiente. Entonces, si yo tengo relaciones sexuales, ejercicio, la paciente tiene lactancia, tiene el embarazo, o el sueño o el estrés, pueden provocar hiperprolactinemia fisiológica. Bueno, esta puede ser una pregunta de su examen. Entonces, hay situaciones fisiológicas que provocan hiperprolactinemia. Fíjate. También hay condiciones patológicas
oficiario hipotalámico, como por ejemplo un granuloma, infiltraciones y variaciones, quiste errante, traumas, acumulaciones y causas prioritarias a la cabeza, un prolactinoma, un tumor hipoficiario, una masa paracelular, una hipofisitis linfocítica, un macroadenoma con alta presión, un adenoma multihormonal, vulnerable a la cirugía del trauma, o desórdenes sistémicos, por ejemplo, el trauma torácico neurogénico, el herpes, la enfermedad crónica, la esclerosis, la crisis epiléptica, el síndrome de ovario poliquístico o el hipotiroidismo. Hay desórdenes sistémicos que pueden ir también con hiperprolactinemia. Guarden esta lista. Siguiente. Y también recuerden esta lista. Los antidepresivos y los antipsicóticos pueden estar asociados, los neurolepticos pueden estar asociados a hiperprolactinemia. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se eleva la prolactina en una fase fisiológica? Más o menos llega hasta 50. Con fármacos pueden llegar hasta 150. Tumores hipoficiales pueden sobrepasar el valor de 100. ¿Siguiente? Entonces, en la clínica tenemos que administración, cefaleas, prueba de hirsutismo, prueba de velocidad vaginal, galactorrea y la clínica en hombres depende si es adolescente o es adulto, depende si es microprolactinoma o macroprolactinoma. Usualmente en adolescentes hay retraso puberal, los hombres hay testículos pequeños, blandos, en mujeres hay amenorrea, galactorrea, en adultos varones hay disminución de la libido, impotencia sexual, disminución de la producción de espermatozoides, infertilidad, prueba de ginecomastia en el hombre y raramente galactorrea. En las mujeres, cuando el valor es mayor de 100, está asociado generalmente con un buen hipoficiario, hay galactorrea, amenorrea, hipovolarismo. Los valores de prolactina entre 50 y 75 van asociados a oligomenorrea y valores entre 30 y 50 pueden tener facilidad corta, pueden tener disminución del libido o infertilidad. Cuando el tumor es mayor de 1 centímetro, ya hay síntomas y signos de efecto de masa que pueden comprimir la masa encefálica provocando cefalea, disminución de la agudeza visual o defectos en el campo visual que pueden tener tendencia temporal. Entonces, dependiendo de si es hombre o mujer, dependiendo del tamaño del tumor, dependiendo del valor de la prolactina, vamos a tener la clínica. La siguiente. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Hacemos una historia clínica. Siempre manda la historia clínica. No puedo sospechar hiperprolactinemia si no tengo el cuadro clínico claro. Si yo tengo un paciente y está con galactorrea, está con cefalea, amenorrea, entonces yo tengo que pedir un perfil de prolactina. Pero junto a eso tengo que pedir también el LH, FSH, el TSH, ¿no? Y si es que ya tengo elevaciones de prolactina, lo que tengo que hacer es ubicar si hay un tumor o no. Y para eso pido una resonancia magnética nuclear. Siguiente. Entonces, típico de los pacientes con hiperprolactinemia en la galactorrea. Puede haber galactorrea espontánea, la paciente dice mojo axial, o dice cuando comprimo el peso sale en el lecho. Entonces, galactorrea a la presión, que puede ser unilateral o bilateral. ¿Siguiente? Entonces, para el diagnóstico necesito prolactina. O sea, los valores normales de prolactina son menores a 25, en hombres son menores a 20 mg por mililitro. La red prolactina debe ser en ayunas y los valores de prolactina nos ayudan al diagnóstico. Generalmente, si es menos de 100, el historia compatible puede ser con medicamentos, puede ser hipotiroidismo, insuficiencia renal o microprolactinomas. Si está entre 100 y 250 microprolactinomas, acá necesitamos una resonancia. Si está entre 200 y 500 es una macroprolactinemia, que es un tumor de 1 centímetros. Y más de 1000 nanogramos por mililitro es un macroprolactinoma. Y
la prueba de elección, la prueba de imagen de elección es la resonancia magnética nuclear. Antes, hace muchos años, se usaba la radiografía. La radiografía en sí de punta ya no es de utilidad. ¿Siguiente? Entonces, si tenemos nuestro paciente con sospecha clínica, evaluamos la prolactina, luego evaluamos la resonancia y vemos si es microadenoma o macroadenoma. Si es microadenoma, vemos si tiene regla adecuada o menorrea. Si regla normal, no damos tratamiento. Si tiene menorrea y no desea fertilidad, podemos darle una agonista o antibiótico. Si tiene menorrea y desea fertilidad, podemos darle un antibiótico. Si es un macroadenoma que es intracelular, el paciente desea fertilidad, podemos darle. Si es tumores microcelular y no desea fertilidad, una agonista o antibiótico. Si es un tumor supracelular y desea fertilidad, corpocliptina o cirugía. Y si es supracelular y no desea fertilidad, una agonista o antibiótico. Siguiente. Este es un paciente que tiene 37 años, que tiene una mujer que tiene menorrea hace 7 años, con cefalea, tiene prolactina 170 y fíjense cómo está el tumor oficial. Siguiente. El tratamiento se da con dos medicamentos, uno es bromocriptina y otro es cladribine. La dosis de bromocriptina es de 0,625 o la dosis de mantenimiento es 2,5 miligramos hasta 3 miligramos por día. Siempre que van a dar un medicamento, tienen que estudiar los efectos adversos. El bromocriptina tiene como efectos adversos náuseas, cefalea, mareos y frecuentemente fatiga, ansiedad y depresión. Y el otro es que se da diario, el cladribine se da 0,5 miligramos por semana y la dosis de mantenimiento es 0,25 a 20 miligramos por semana. Puede dar vasoespasmo, puede dar psicosis, anomalías igualmente cardíacas. Y lo que se ha visto últimamente es que los pacientes que usan cladribine se estimula el hipotálamo y puede desarrollar conductas sexuales alteradas, puede haber hipersexualidad, puede tener crisis de euforia y alteraciones del comportamiento, como por ejemplo cristomanías. Recuerden que el hipotálamo regula la sed, regula el apetito y regula el impulso sexual. Entonces, cladribine en algunos pacientes estimula esto. Pueden tomar mucha agua, pueden dejar de comer mucho, pero lo que se ha notado es que en más o menos el 5% de los pacientes que usan cladribine, la sexualidad se incrementa, la hipersexualidad. Siguiente. En resumen, hiperprolactinemia se define como liberación persistente de la prolactina por encima de los niveles normales. Los síntomas importantes es infertilidad, disminución del alivio, pérdida de la masa ósea, reseña vaginal, dolor por las relaciones sexuales, exotismo, galactorrea. El diagnóstico es con niveles de prolactina, evolución de función tiroidea, LDH y TSH, y para el manejo de resonancia magnética nuclear. Y el tratamiento de bromocriptina o cladribine. Siguiente. Otro síndrome que tiene que ver con hiperfunción de hipófisis es la enfermedad de Cushing. La enfermedad de Cushing es un cuadro donde hay hipercortisolismo. Es una entidad donde hay una excesiva secreción de cortisol. La incidencia es en mujeres una relación de 3 a 1, es más en mujeres que en hombres, y la edad diagnóstica está alrededor de 40 años. La causa más común del hipercortisolismo es un adenoma hipoficial, ya una enfermedad de Cushing. Cuando uno tiene un cuadro clínico de un paciente con fases de luna llena, obesidad central, estrías violáceas, esquiva, uno dice es un síndrome de Cushing. Pero la causa más frecuente del síndrome de Cushing es la enfermedad de Cushing. Y la enfermedad de Cushing se da cuando el síndrome de Cushing lo produce un adenoma hipoficial. Es el que estamos tratando ahora. Siguiente. Entonces, las causas del síndrome de Cushing en un 85% son dependientes de ACTH, o sea, son tumores que secretan ACTH, son tumores que se dan en hipófisis, eso se da en el 70%. También puede haber tumores que fabrican hormona liberadora de ACTH,
pero eso no es frecuente. Ahora, hay tumores también que son independientes de ACTH, se dan en el 15%. Esos son adenomas suprarrenales o carcinomas suprarrenales, hiperplasia suprarrenal, hiperplasia adrenal, o puede ser también casos de pseudo-Cushing, como el alcoholismo, patologías psiquiátricas como la depresión, el trastorno bipolar, la obesidad o la gestación, o el síndrome de Ovario poliquístico, ¿no? Siguiente. Entonces, lo más frecuente del síndrome de Cushing es la enfermedad de Cushing. Entonces, tenemos el eje de la hipófisis, el tálamo, la hipófisis, la hipotálamo secreta CRH, la hipófisis secreta CRH, va a la suprarrenal y va a fabricar cortisol. Se une a la proteína transportadora de cortisol. Y estos tienen receptores, ¿no? Tienen receptores a nivel de diferentes órganos. Puede inhibir el crecimiento, inhibe la reproducción, la inmunidad. A nivel del metabolismo, recuerden que el cortisol eleva la gluconeogénesis, la glucogenólisis, la proteólisis, la lipólisis, y a nivel cardiovascular incrementa la contracción miocárdica e incrementa el gasto cardíaco. ¿Listo? Entonces, el cortisol es una molécula muy poderosa que afecta el metabolismo del azúcar, de las proteínas y de los lípidos. Por ende, tiene un efecto sistémico. ¿Siguiente? Este es el cuadro típico de Cushing, ¿no? Típico, las fases de luna llena. Generalmente, el cuadro clínico varía de un paciente a otro. Hay obesidad central, cara de luna llena, hay hirsutismo, hay plétora facial, hay obesidad central, puede tener hiperglicemia, hipotiroidemia, puede tener hipocalemia, puede haber irregularidades menstruales, amenorrea, si es un paciente joven puede haber pubertad tardía, alteraciones musculares, puede haber debilidad muscular proximal, puede haber osteoporosis, puede haber hipertensión, nivel dermatológico, hay plétora facial, equimosis, estrías violáceas. A nivel neurológico, los pacientes pueden tener insomnio, depresión, irritabilidad, incluso psicosis. Puede haber lesiones cognitivas, trastornos en su estado mental, ansiedad, depresión. Y como los corticoides disminuyen las defensas, están más propensos a envejecer. La siguiente. Acá está lo más frecuente de los pacientes. Lo más frecuente es obesidad, la plétora facial, intolerancia a la glucosa, que llega hasta el 90%, la realidad y la neuropatía proximal también 90%, la hipertensión arterial 70%, cambios psicológicos 80%, fragilidad capilar 80%, insuficiencia 81%, acné, hipertensión, neuronorrea, dolor de espalda, edema, estrías abdominales, acné, son los cambios más frecuentes en el Cushing. Ya, entonces, vemos un paciente con el síndrome de Cushing, podemos tener cambios en la personalidad, puede haber hiperglicemia, irritabilidad, fase de luna llena, susceptibilidad de infecciones, retención de fluidos de sodio, puede haber ginecomastia, puede haber extremidades delgadas, hipertrofia muscular, puede haber obesidad central, puede haber alteraciones gastrointestinales, y las mujeres también pueden haber muchísimo, la piel delgada, estrías violáceas y puede haber defectos. Con frecuencia hacen medidas, tienen una pequeña raspadura, se hace una úlcera, muy frecuente. Siguiente. El testículo, ¿no? Pueden ver acá cuando nos llenan las estrías. Siguiente. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Para el diagnóstico, primero tenemos que tener varios objetivos. Primero, identificar la secreción excesiva de cortisol, identificar la pérdida de ritmo circadiano,
identificar la definición del mecanismo de retroalimentación negativa o feedback tributaria renal, y para eso se hace el screening de Cushing. Siguiente. Y luego se hace el test confirmatorio. Siguiente. Y luego se hace la localización. Siguiente. Para screening debo pedir cortisol libre urinario. El cortisol libre urinario justo en la línea 24 horas. Y en las 24 horas, el valor menor de 90 microgramos por decilitro en 24 horas, significa que descarta Cushing. Pero si tengo más de 90, significa que hay una hiperselección de cortisol. Entonces, mi mensaje es positivo. Siguiente. Puedo medir también cortisol en saliva o en la noche. Entonces, debo medir la saliva entre las 11 y 12 de la noche. Entonces, si el cortisol a medianoche es menor de 1.8 microgramos por decilitro, excluye el síndrome de Cushing. Si es mayor de 7.5, es altamente superior al síndrome de Cushing. ¿Listo? Siguiente. Hay un test que es el test de supresión con dexametasona de 1 miligramo. Entonces, a las 11 o 12 de la noche, a mi paciente le doy 1 miligramo de dexametasona. Y en la mañana, entre las 8 y 9 de la mañana, debo usar cortisol. Si el cortisol es mayor de 1.8 microgramos por decilitro, eso significa que hay una hipersecreción de cortisol. Eso significa que hay una gran no ha suprimido, por lo tanto hay una hipersecreción de cortisol. Es posible que este paciente tenga un síndrome de Cushing. Siguiente. Si es menor de 1.8, excluye Cushing, no es, puede ser otra causa. Luego puedo hacer una estimulación por una liberadora de corticotropina. Entonces la corticotropina estimula la secreción de CTH. Entonces le doy 100 microgramos de CRH y le doy doso antes de administrar a la media hora, a la hora y media y a las 2 horas. Entonces, miro, si yo después de administrar CRH veo que la CTH se ha incrementado y también se ha incrementado el cortisol en más del 50% entre los 30 minutos después de la administración del CRH, puedo sugerir que hay una alta sospecha de síndrome de Cushing. ¿Listo? Siguiente. Luego hago un test de supresión con dexametasona con 8 miligramos en una sola dosis, y eso también lo doy en la noche. Yo hago dosis de cortisol en la sangre a las 8 de la mañana, y si es que el cortisol se reduce más del 50%, o si es que el cortisol sérico es menor de 5, significa que el paciente ha suprimido la secreción de cortisol. En la enfermedad de Cushing, esto es positivo. Cuando suprime a altas dosis de dexametasona, el único órgano que de esa manera responde es el hipófisis. Por lo tanto, estaríamos ante una enfermedad de Cushing. ¿Listo? Entonces, si yo tengo mi sospecha diagnóstica, tengo hipercortisolismo, hago pruebas de primera línea, cortisol en 24 horas, pruebas de supresión con dexametasona, y hago supresión nocturna, y si es normal, si es menor de 1.8. Puedo hacer un test largo también, ¿sí? Debo esperar que sea menor de 1.8. Luego hago pruebas de segunda línea, como cortisol de la noche o estimulación con CRH. Siguiente. Luego determino a CTH, y si mi paciente después de administrar si hago mi prueba y el paciente suprime, eso significa que tiene esa CTH dependiente, y si está en el incluente es indeterminado. Entonces debo hacer el test de CRH, y si es negativo, entonces pasa esta prueba, y si es positiva significa que puede ser una CTH dependiente.
y acabo pruebas de imágenes. Siguiente. Entonces, una vez que tenga eso, la siguiente etapa es medir ACTH, y si que la ACTH está alta, también tengo mi sospecha de enfermedad de Cushing. Y el siguiente paso es hacer una resonancia magnética nuclear para localizar el tumor. Sin embargo, recuerden que los casos de Cushing, el 70% de los casos son por un adenoma pituitario, pero más o menos hay un 5 o 10% de los tumores que son extrahipoficiarios, principalmente tumores de células pequeñas en pulmón. Los feocromocitomas también pueden producir ACTH ectópico. ¿Listo? No todos los casos de Cushing son por enfermedad de Cushing. El otro gran grupo, casi el 15% de los Cushing, son Cushing exógenos, son Cushing producidos por nosotros, por los médicos o por los farmacéuticos, o es más, simplemente por el que despacha en la farmacia. Entonces usted tiene, por ejemplo, un resfrío y va y le dice, tómese este medicamento, y es un corticoide, es prednisona. Y la prednisona tiene la magia de que te calme el dolor, te baja la inflamación. Tú estás todo irritado, congestionado, adolorido, tomas tu prednisona y te resucitaste. Entonces a la siguiente ya no vas y le preguntas, deme prednisona 5 miligramos, o a veces se consumen 10, o a veces los pacientes que sufren de rinitis, de asma, se consumen diario entre 10 a 20 miligramos de prednisona. Y en un lapso pequeño de 3 a 6 meses ya están haciendo un Cushing exógeno. La causa más frecuente de Cushing en el mundo es el Cushing exógeno, es el Cushing iatrogénico, es el Cushing que el personal de salud provoca o el mismo paciente se automedica. Eso es lo más frecuente. Pero cuando vean un paciente con Cushing, es más probable que sea un Cushing iatrogénico a que sea una enfermedad de Cushing. Si no es un Cushing iatrogénico, si descartan el Cushing iatrogénico, la primera opción es una enfermedad de Cushing. Si no es enfermedad de Cushing, puede ser un tumor secretor exógeno de la ACTH o un tumor suprarrenal. Esas son las causas. Ahora vamos a ver un cuadro de hipofunción hipoficial. Este cuadro es el enanismo. Fíjense que el enanismo tiene que ver con la alteración del crecimiento, una disminución del crecimiento que provoca una deficiencia en el desarrollo de la estructura en relación a la estructura promedio. Se considera enanismo a un niño cuya edad es inferior a 2 años de la talla mínima que corresponde a su edad cronológica. En un individuo ya adulto mayor se considera enanismo si mide menos de 130 centímetros. La incidencia del enanismo está en 1 en 4.000 a 1 en 10.000 habitantes. Puede tener muchas causas. Puede ser una variante del crecimiento normal, eso se llama retardo en el crecimiento. Las niñas o las adolescentes tienen su pubertad entre los 9 y los 13 años. O sea, pueden reglar su menarquia, puede ser entre los 9 y los 13 años. Si reglan antes, por ejemplo a los 8 años, significa que es una pubertad precoz. Y eso usualmente está provocado por tumores hipoficiales. En los varones, la pubertad se da entre los 10 a 14 años. Por eso, ustedes recordarán cuando estaban en 6º grado, primero, segundo, secundaria, las niñas que eran nuestras compañeras eran más altas, estaban más desarrolladas. Nosotros parecíamos chibolos todavía, ¿no? Niños. Entonces, pero eso más o menos en el segundo o tercer año de secundaria se invierte. Llega la pubertad de los varones y se estira, ¿no es cierto? Sin embargo, siempre en nuestro grupo, en el aula, hay un chato, una chata, ¿sí o no? Porque es la más chiquita. Todos crecen y siempre está en la primera fila, chiquito.
Y el crecimiento puede ser solamente en la pubertad o puede ser desde pequeño, o sea, puede ser que desde los 5 años siempre se ve más bajito. Puede estar eso asociado a la talla de los papás o simplemente tiene un retardo en el crecimiento normal. O puede ser que esté desnutrido, puede ser que sea hipotiroideo, tiene muchas causas de retardo en el crecimiento. Usualmente el retardo en el crecimiento solo es eso, es retardo, o sea, es chato, pero a los 13, 14 años aprovecha el estirón del hormona de crecimiento y tiene una talla promedio, unos 60, unos 55, unos 69, o sea, llega a tener una talla que sobrepasa el 1,30, no es nada, solamente es un poco chato. Ahora, hay patologías asociadas a talla baja. Una es el síndrome Target, otra es el síndrome de Laron. El síndrome de Laron tiene que ver con el gen que expresa el receptor del hormona de crecimiento. O sea, el paciente tiene hormona de crecimiento, pero no tiene receptor. O simplemente hay deficiencia del hormona de crecimiento. Entonces, para que haya crecimiento, tiene que tener condiciones de la placa de crecimiento. Entonces, la proliferación viene estimulada por los andrógenos, por la hormona de la hormona de crecimiento, IGF-1, los genes normales, los papás que miran una talla normal, ¿no? Hay pacientes que vienen a la consulta, vengo porque mi hijo tiene ya 15 años y no crece, mide unos 50. ¿Y cuánto mide el papá? Unos 50. Y la mamá, unos 45. ¿Y qué quiere, señora? Que mida unos 80, ¿no? No se puede pedir peras al olmo. Si ustedes, chicas o chicos, quieren mejorar la talla de sus hijos, búsquense una pareja más alta que ustedes, ¿no? Entonces, la talla final es el promedio de la talla del papá y de la mamá. En el caso de los hombres se puede sumar 4 o 5 centímetros, en el caso de las mujeres se resta 4 o 5 centímetros. Entonces, por ejemplo, si... A ver, delegada, ¿cuánto mides? 1,60, ya. Su delegada mide 1,60. Imagínense que se casa, se va a casar o va a tener, su pareja tiene un hijo y su pareja mide 1,60. ¿Cuánto va a medir su hijo? Si es hombre, probablemente mida 1,60 o 1,64. Si es mujer, probablemente mida 1,60 o 1,56. Pero si te consigues un chato, no creo que pases de 1,60. Así que ni con tacos va a pasar de 1,60. Entonces, la talla y los hijos depende de la talla de los papás. Y además de la función tiroidea, depende de la pubertad, del peso que tengan, del hidrógeno. Pero también en contra tenemos la desnutrición, el hipercortisolismo, los glucocorticoides. Por ejemplo, los niños asmáticos que usan corticoides de vía oral tienen talla menor. Infecciones, por eso citoquinas inflamatorias como interleuquina 8, 6, también provocan disminución del crecimiento. Disminuyen el crecimiento lineal. Siguiente. Entonces, hay dos tipos de enanismo. El enanismo asimétrico o desproporcionado y el enanismo simétrico o proporcionado. El desproporcionado tiene longitudes de los brazos o las piernas no simétricas o acordes al cuerpo del paciente. En cambio, en el simétrico es todo ok. Siguiente. El asimétrico se llama acondroplasia. Representa el 70% de todos los casos de enanismo. Afecta a unos 25.000 a 30.000 recién nacidos y tiene el diagnóstico es clínico y se puede hacer evaluaciones de la mutación del gen que sea BNFA3. Generalmente son pacientes de talla baja, llegan a 1,20 m, pueden llegar hasta 1,40 m. Puede haber acortamiento disomérico de los brazos, de las piernas, o sea, son brazos pequeños, con pliegues. Hay limitación en la extensión del codo, la configuración de las manos es como un tridente, hay piernas arqueadas, hay jiba, tóraco lumbar en infancia,
que hay los dos principales a quedar, ¿no? Ese es el clásico paciente con iconoclastia. El siguiente, puede haber alteraciones en el gen PO1F1, que es el factor de transcripción, para un envejecimiento con la gen TSH. Pero también puede haber alteraciones en el gen PROC1, que tiene que ver con hipoplasia urticaria, que es un gen de transcripción para el envejecimiento por la gina y gonadotropina. O también puede haber defectos en el gen receptores de hormona liberada del envejecimiento, o mutaciones en el gen del hormona de crecimiento, o tenemos una hormona de crecimiento y tenemos hormona de crecimiento, pero no sirve. Entonces, puede haber una presentación clínica congénita, dependiendo de la gravedad de la deficiencia de hormona de crecimiento. Puede ser tan obvio que a los 6 meses ya se diagnostica. Puede estar asociada a deficiencia, por ejemplo, de ACTH, gonadotropinas, si es que se afectan estos genes. Y puede haber un enanismo adquirido si presenta un severo retraso de crecimiento debido a tumores intracraneales, un craneofaringe, que altera la secreción de hormona de crecimiento. Entonces, las causas congénitas pueden estar asociadas a alteraciones genéticas que tienen que ver con la transmisión de hormona de crecimiento, prolactina y hormona tiroidea, o también hormona de crecimiento, prolactina y gonadotropinas. Por eso el paciente puede hacer alteraciones puede ser hipogonadismo, puede ser hipergenianes, en el mismo también tenemos que considerar un síndrome que es el síndrome de Turner. Acá tenemos que hacer pruebas también para un envejecimiento de GF1 en la ósea. Siguiente. Este es el síndrome de Turner, ¿no? Paciente con talla corta, con implantación baja de las orejas, cuello corto, alado, alteraciones cardiovasculares, principalmente coartación de aorta. Tiene lunares en la piel, puede tener otitis media, hace disgenesia gonadal, falla ovárica prematura, linfedema de pies y manos. Solamente una paciente con síndrome de Turner tiene pubertad tardía, o tiene oligomenorreas, tiene menopausia precoz, y su nivel de conciencia, su rendimiento académico pueden estudiar, tienen un coeficiente mental del normal y poco bajo. Siguiente. Estos son los síntomas principales, los hallazgos principales: talla corta, cuello corto, la progresión de la parte del segmento superior e inferior normal, cutis valgus, la mitad, acortamiento del cuarto metacarpiano, cerca del 20%, deformidades, escoliosis, genivalgo, fases características con mitrognatia, paladar ojival. Siguiente. Hallazgos físicos como talla baja, disgenesia gonadal, los pezones muy separados, cuello helado, fibrilación en las uñas, alteraciones, defectos en el desarrollo dental, disgenesia renal, malformación cardíaca, coartación de la aorta, disgenesia esquelética, otitis media, edema en manos de pies y abnormalidades en los ojos. Siguiente. Cuello helado, implantación baja del cabello, orejas rotadas, edema en pies y manos, displasia severa de las uñas, algunos dermatologos especiales también. Siguiente. Alteraciones del crecimiento, talla baja, otitis media, a nivel de efectos cromosómicos, hipogonadismo, infertilidad y finalmente gonadotropina. Siguiente. Anormalidades cardiovasculares, puede ser hipertensión, puede tener anomalías cardiovasculares, alteraciones endocrinas en pacientes con Turner, tiroides Hashimoto, hipotiroidismo, alopecia, vitiligo, desórdenes gastrointestinales, intolerancia a los carbohidratos, prediabetes y diabetes.
¿Ya? Recuerden esto, alteraciones endocrinas simultáneas, defectos cardiovasculares simultáneos. Siguiente. Parece una niña, ¿no? Parece que tuviera 14 años. Cuando la vimos, es una Eloisa. Cuando la vimos por primera vez Eloisa hace 15 años más o menos, tenía una voz dulce, era una niña, tenía 18 años, medía 1,40 m, ausencia de velocidad, 7, cuello corto, 7, cuello igual, 7, diagonalia, entonces baja la oreja, 7, paladar igual, 7, hipoplasia corta metacarpiano, 7, implantación baja en cabello, 7, hipertiroidismo, 7, listo. Entonces, ese es el cambio, ¿no? ¿Cómo se evalúa si el paciente tiene talla baja? ¿Qué se pide? Se pide, si es que es adolescente, se pide edad ósea, una radiografía de muñeca, edad ósea, para ver cómo está. Si es que el crecimiento va acorde con la edad. Se pide hormona de crecimiento, IGF-1, hormona tiroidea, hemograma, proteínas totales funcionales. Y de acuerdo a eso, si hay alguna normalidad, ya todas escapando. La otra hipofunción que voy a tocar es la hipofunción hipoficiaria. La hipofunción hipoficiaria es la disminución de la producción de una o más hormonas en la hipófisis. Y el panhipopituitarismo es la deficiencia de todas las hormonas de la hipófisis. ¿Listo? Siguiente. Tiene una epidemiología en la prevalencia del hipopituitarismo de 4.2 por 100.000 habitantes por año, de 45.5 por 100.000 habitantes de panhipopituitarismo. Siguiente. Nuestra incidencia y verdad. Entonces, el panhipopituitarismo es un cuadro insidioso y lento de progresión que, independientemente de su etiología, inicia con síntomas principalmente de hipogonadismo secundario y hacen deficiencia de hormona de crecimiento y terminan con hipotiroidismo secundario y finalmente un hipocortisolismo secundario, ¿no? Entonces, felizmente, la lesión en hipófisis primero afecta la hormona de crecimiento, luego las gónadas, luego la prolactina, y luego de varios años afecta el eje hipotálamo hipófisis tiroideo y finalmente el eje hipotálamo hipófisis adrenal. Felizmente, porque el eje tiroideo y el eje adrenal son los ejes que permiten la vida. Si no tuviéramos esos ejes, no podríamos vivir, no podrían soportar un examen, no podrían soportar un examen, un pasito y hacer tareas. No se podría. No se podría soportar tener los problemas en la casa, etc. No podría soportar el estrés. Si no tuvieras hormona tiroidea, no funcionaría rápido tu corazón, tu cerebro, tu mente, tus músculos. Entonces, son básicos para la vida el eje tiroideo y el eje adrenal. Siguiente. Las causas frecuentes de hipopituitarismo son tumores hipoficiales, 62%, tumores no cancerosos, 30%, idiopáticos, 11%, lesiones no superficiales, 30%. Siguiente. Vamos a ver las causas del hipopituitarismo de tipo neoplásico. Los carcinomas pituitarios de la cabeza, los carcinomas pituitarios, los angiomas, gliomas, meningiomas, paragangliomas, teratomas, condomas, angiomas, sarcomas, ependimomas, limomas, quistes de la membrana del Rankine, quistes epidermoides, astrocytomas, tumores metastásicos principalmente mama, pulmón, colon, próstata. Y acá está un tumor hipoficial frecuente. O el tumor más frecuente neurológico que afecta la hipófisis es el craniofaringioma, que es ¿no? un tumor que invade la hipófisis y le provoca una hipofunción. La siguiente. Otras causas de hipopituitarismo es la cirugía, pues
digamos, tienes una enfermedad de Cushing, entonces la cirugía es retirar el tejido hipoficiario, pero producto de este retiro del tejido hipoficiario no solamente se retira el adenoma, sino también las células. También la radioterapia o la radiocirugía. Siguiente. Causas vasculares. Acá tiene que ver la apoplejía tumoral hipoficiaria, el síndrome de Shiga, la arteria carótida nasal, los aneurismas y la hemorragia subaracnoidea. Estos dos primeros son los que más se ven. La apoplejía hipoficiaria es una lesión aguda en la cual se tiene cefalea sensorio, cefalea intensa. En cambio, el síndrome de Cushing es el hipotiroidismo vascular más frecuente en nuestro medio. Generalmente se da en mujeres que han dado a luz y han sangrado mucho, han sangrado más de 2 litros, han hecho hipotensión, han hecho vasoconstricción y luego han tenido una isquemia de hipófisis. Y luego ambos provocan lesiones al eje somatotropo, al eje galactotropo, al eje tiroideo y finalmente al eje adrenal. También al eje gonadotropo. Siguiente. Otra causa son las enfermedades infiltrativas, por ejemplo la hipofisis autoinmune y el síndrome de cuerpos antipic, que son células o genes que regulan por un crecimiento TSH y gonadotropinas. Enfermedades granulomatosis, por ejemplo, una histocitosis de células de Langerhans, donde hay una captación del contraste en hipófisis y también en otras partes del cuerpo. Pero así como la histocitosis, la sarcoidosis, el granulomas celulosidales, la hipofisis granulomatosa, la linfomatosis, la linfomatosis de Bermeja, la hipofisis linfomatosa. Siguiente. Otra causa de un pancreatinismo son los traumas, donde están viajando en el bus, en el combi asesino a su clase de semiología, y chocan y les dan un latigazo. Primero, si no estás bien asegurado en tu cinturón, te vas hacia atrás y luego por inercia te vas para adelante. Este choque, este latigazo, hace que el cerebro se vaya primero para atrás y luego se vaya para adelante. Pero ese vaivén puede hacer que se arranque la hipófisis del cerebro. O sea, el tallo hipoficiario se rompe. Y si se rompe, a la larga te va a causar un paro hipoficiario. Infecciones también, como bacterias, virus, hongos, tuberculosis, sífilis, HIV, ¿siguiente? Entonces, hipopituitarismo nos da hipoficiales, molestia celular, Cushing y histocitosis. ¿Siguiente? Acá tenemos una pasando causas de hipopituitarismo, daño al cerebro, los traumas, hemorragia subaracnoidea, neurosis, una serie, tumores, adenomas, tumores no pituitarios, cranioangiomas, meningiomas y otros. Siguiente. Infecciones, abscesos, hipofisitis infecciosa, meningitis, encefalitis, la apoplejía, infarto, apoplejía hipoficiaria, Shiga, autoinmunes, hipofisitis linfocítica, hemocromatosis, histocitosis, el síndrome de diaturca vacía, injuria perinatal, hipoplasia o aplasia de tejido, hipófisis, causas genéticas, causas idiopáticas. Siguiente. ¿Qué síntomas da el hipopituitarismo? Depende de qué eje afecte. Si afecta el eje finalmente afecta el eje de la ACTH, pero el paciente hace fatiga, palidez, anorexia, pérdida de peso, como hay poca secreción de cortisol, a la larga sin policemia, cortisol y hipotensión. También pueden ser anemia, necesitosis y siguiente. La deficiencia de corticotropinas te puede dar debilidad, mareos, náuseas, vómitos, colapsos circulatorios y shock. Generalmente el paciente tiene náuseas, vómitos, baja de peso. Siguiente.
Si la lesión afecta el eje gonadal o el eje de hormona de crecimiento, los niños van a tener pubertad tardía, talla baja, van a tener tipo gonadismo. Dependiendo si la deficiencia del HFSH es prepuberal, el niño no desarrollará. O sea, si es mujer, no hay crecimiento de mamas, no hay crecimiento de vello púbico. Si es hombre, no hay crecimiento de testículo, no hay crecimiento de pene, ¿no? No hay crecimiento de vello púbico. Si esta deficiencia de HFSH es postpuberal, o sea, ya maduró, por ejemplo, le agarra un tumor hipoficial a los 30 años, entonces va a tener un hipogonadismo en el cual baja la libido, baja la potencia sexual, los pacientes pueden tener disminución de la velocidad del pubis, las mujeres pueden tener gonorreas, amenorreas, disminución de la libido, pueden tener bochornos, dolor en la relación sexual. Siguiente. Algunas cosas sobre Shiha. Shiha es el hipovegetalismo post-isquemia post-parto. Perú era, con este reporte de 99 casos que lo hizo mi jefe, el Dr. Solís, encontró el número más alto en el mundo de pacientes con síndrome de Shiha. ¿Por qué? Porque lamentablemente Perú tenía un pésimo sistema de salud, donde más de la mitad de los partos en provincia eran en domicilio. ¿Alguien de acá ha nacido en casa, en domicilio? A ver, levante la mano. Nadie. Pero si hubiera sido, ¿quién? Uno. Cuando yo hice mi serú, yo fui a una costa donde yo fui el primer médico. La población estaba a 3.500 metros sobre el nivel del mar. Era la Sierra de Arequipa, un lugar que se llama Cotahuasi, el cañón más profundo que el cañón del Colca. Vivían en las montañas. Ubican el Huayna Picchu, ese cerrazo grande, ya. Eso era donde vivía mi pueblo, era el doble de ese tamaño y tenía que subir un cerro, y no había carretera. Tenía que caminar como 4 horas. La primera vez, ¿cómo los maldije? ¿Cómo se han venido a vivir tan lejos, tan arriba? Yo cargando mi mochila, yo no soportaba, estaba con náuseas, vómitos, soroche, yo me quería regresar. Pero después me encariñé con la población. Lamentablemente, los adultos, los que tenían más de 20 años y eran mujeres, todas hablaban quechua, porque los papás no les dejaban ir a la escuela a las niñas. Y a los 14 años ya estaban embarazadas. Entonces, se embarazaban y nunca daban a luz en la posta, nunca. Entonces recién empezamos a educarlos y me llamaban así cuando no salía la placenta. Cuando no salía la placenta, me llamaban después de un día de sangrado. Y yo veía, llevaban el cloruro, la placenta estaba pálida, impotencia, taquicárdica, había sangrado, que estaba a ser un Shiha en el futuro, ¿no? Le ponía su cloruro, su citocina y sacaba la placenta, ¿no? Bonito, sacaba la placenta. Pero una vez, después de un día de parto, después que había salido el niño, me dice, no sale la placenta, doctor. Voy y saco y había otro niño. Y dije, ya estará muerto el chivo, ya tengo un día sin líquido amniótico, ya. Saco y empieza a llorar. Y dije, milagro. Y el padre me dice, doctor, yo te he llamado para que saques la placenta, no para que saques otro niño. ¿Y ahora qué voy a hacer? Como son dos bocas que alimentar, doctor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué vas a hacer? Críalo, pues. Y más bien que tu señora ya se cuide, que no tenga hijos. Y era pecado que la mujer se cuide. Ustedes se imaginen, chicas, que le tengan que pedir permiso a su enamorado, a su esposo, para usar una pobre o para usar anticonceptivos. En esa época sí era así.
Por eso pues, Fujimori implementó la estrategia de la anticoncepción quirúrgica. En algunos casos estaba, digamos, si tenía más de 4 hijos, tú le invitabas a la cirugía. Pero ya cuando ya habías hecho todo eso, el chino quería más mujeres para la anticoncepción y les daba un saco lleno de víveres, así de este tamaño, un saco de este tamaño, arroz, azúcar, aceite, atún, fideo. Entonces las señoras venían con su sacazo de comida y decían, oye María, ¿qué ha pasado? ¿Por qué te han dado eso? Ah, que he ido a la posta y me han hecho un cortecito en la barriga y luego me han dado eso. ¿Tú quieres? Claro, decían, pues yo era una chica de 20, 18 años que quería eso. Entonces iban y hacían firmar. Ya firmo, no, pero yo no sé leer. Pero ¿cuánto huella nomás? ¿Cómo ya? Y lo operaban y le daban su saco. Pero cuando se acababa decían, ahora quiero otro. No, ya firmaste. Ya. Y luego decían, y se casaban. Y cuando se casaban, oye, ¿por qué no te embarazas? ¿No será que te han operado o algo te han hecho? Y era porque les hacían el cortecito y las esterilizaban. Y de pronto, a los 9 meses de mi serum, yo felizmente me había llevado mis libros de cirugía y de ginecología. Y teníamos una señora que la estábamos preparando para que sea el primer parto institucional de la posta. ¿Ya? Entonces, todos emocionados. Le conseguimos una habitación en la posta para que él viva y dice que y la obstetriz ya está en trabajo parto. Era un domingo en la mañana. Dice, ya vino la paciente. Entonces, le hace el tacto vaginal. Doctor, está en 4, pero adivine, ¿qué ha pasado? Está en podal. Es primeriza. Cuando lleve el gineco se van a dar cuenta que cuando es primerizo y está el bebé y en vez de que venga en cabeza, viene en pie, es indicación de una cesárea. Pero en esa época no había cispas. Llevarla de mi pueblo hasta la posta donde debía estar la operación, ¿se acuerda que era un cerro más grande de Machu Picchu? Tenías que bajarla, tenías que contratar 4 zambos con su camilla para bajarla como inca, ¿ya? Y tenían que ser 8 porque los 4 no iban a bajarse todo el cerro, tenías que turnarse y cada uno te iba a cobrar como 50 soles, o sea, eran 200, más 200, 400, más la cesárea era como 500 y el hombre ganaba como 100 soles mensuales. Imposible, doctor, no puedo. Nosotros confiamos en ti, doctor. Hazlo, atiéndelo tú, por favor. Pucha, a repasar mi libro de ginecología en la tarde, cómo es un parto, las maniobras para recibir al bebé, cuando salga la nalguita, la pierna, la otra pierna, lo agarras con el muñeco, luego sacas una mano, otra mano, y luego le enganchas tu dedo en la boca, y luego esperas a que gire, porque va a estar primero la cabeza así torcida, esperas a que se enderece, y luego lo sacas. En la teoría era fácil. En la teoría decía que tenías que tener mucho cuidado, porque si no, si lo sacas muy brusco, puedes arrancar la cabeza y la cabeza se queda en la pierna de la mujer y tú te quedas con el cuerpo y el cuello. O sea, tenía que haber una maniobra alguien encima que apriete por encima del pulso para que saque el dedo. Eran las 9 de la noche y sale la nalga. 9, y hacía frío porque estábamos a 3.500 metros. Entonces sale la nalga, sale una pierna, sale la otra y se mueve, como ranita se movía. Y luego sale un brazo y el brazo empieza a nadar. Y pasaba 5 minutos y no salía la maldita cabeza. Y luego le salió, le puse el dedo y no salía. Y de pronto me doy cuenta que el bebé estaba así. Ya no se movía. Y dije, ya no se mueve. Entonces ya, aprieta arriba. Estamos, y bonito lo jalo y lo saco. Y el bebé no se movía, no respiraba.
pucha, y ahora a darle masajes al bebé con los pulgares. El aspirador, una bombillita, no teníamos esa bombillita roja. Nada, no respiraba. Entonces el nutricionista dice, pero está frío, le voy a poner una mantita caliente. Y era que tenía hipotermia el bebé, y cuando lo abrigamos y le aspiramos, a los 3 minutos más o menos, los 3 minutos más largos de mi vida, el bebé grita. ¡Wow! Pero antes, un minuto antes, el papá, yo lo veo al papá que estaba ahí, se sale llorando. ¡Wow, mi hija! Decía, mi hija. Pucha, ya no fregamos, nunca más va a haber un parto en esta posta porque todo el mundo se va a enterar que es un muerto. Decía, no fregamos. Y todavía va a ser una muerte intrainstitucional. Su vez más famoso, decía, todo el mundo va a rajar de mí. Entonces salió el bebé, lo calentamos y grita. Y todos, ya que nos abrazamos, como que hubiera campeonado, como que hubiera ido Perú al mundial más o menos. Así. Y el bebé gritó, se lo dimos a la mamá, le dio su leche. Y no sé cómo salió ese bebé. Yo lo único que le dije, tu bebé se va a llamar Milagros, porque ha sido un milagro que haya nacido. No sé cómo ha nacido, pero gracias a Dios está viva. Entonces, ese tipo de atenciones había en esos pueblos, donde estaba la mamá podía sangrar 3, 4 días y le provocaban un shihan. Entonces, ¿cómo se llama? La siguiente, ¿cómo se producía el shihan? Entonces, se produce una larga que produce como una cierta excavación. ¿Qué encontramos? Que podían haber casos entre 16 y 70 años. El 89% tenían menorrea. Que la menorrea se presentaba desde los 7 meses hasta los 32 años después de nada. Generalmente describíamos el grado menstrual de este caso. Siguiente. Presentaban 85% agaláctea, secreción láctea escasa. Había 95% de síntomas de hipotiroidismo, 91% de síntomas de cortisolismo, deficiencia con las mentiras 78%, tenían anemia por medio de 8.9 gramos por ciento, tenían hiponatremia, normocalemia y normocloремia. Siguiente. La glucosa por medio de 63 a 76 y la TSH está en promedio 4.8. Siguiente. El cortisol 3.4, pero la tiene 4.5 y la LHFSH eran normales, pero aquí esa estimulación de LHFSH no había respuesta. La siguiente. Siguiente, no había una respuesta adecuada. Entonces, el shihan es un indicador de la calidad de los servicios de salud. Mientras más shihan haya, los servicios de salud son peores. Felizmente ahora ya no vemos mucho shihan. Vemos shihan, yo tengo una paciente con shihan que tiene 50 años, trae la hija de 25 años, o sea, hace 25 años. Finalmente, los tumores hipofisiarios son tumores que están dentro de la hipófisis y recuerden que en la hipófisis tenemos quiasma y vamos a tener también una serie de estructuras como por ejemplo el tercer, cuarto, sexto par. Siguiente. En general son tumores benignos, representan el 10% de las tumores enfermedades primarias y en los tumores de adultos menos del 10% se dan en el siguiente. A la cabeza tenemos prolaninomas, predominan mujeres 4 a 1. Luego están los adenomas corticotropos, que es el 22% de los casos en hombres adolescentes, y los adenomas de menor crecimiento, que es predominan varones de los jóvenes. Pueden clasificarse como, según su localización, intracelular, extracelular o tópico, por su tamaño microadenoma o macroadenoma, si es microadenoma es hasta 10 milímetros, macroadenoma mayor de 10. Por su patrón de crecimiento expansivos, invasivos o metastatizantes, ¿no? Que son los cranios, los angiomas o los metástasis.
Siguiente. Estos son los tumores no invasivos, microadenoma, macroadenoma, y este es el extracelular. Y los invasivos puede ser invasivo microadenoma, macroadenoma invasivo, o puede ser invasivo extracelular. Siguiente. Los tipos de tumor, proadenomas 25-30%, provocan hipogonadismo, ganacorea. Los clínicamente no funcionales 30%, son tumores silentes, pueden ser insuficiencia superficiales. Los productores de hormona de crecimiento 15% pueden provocar gigantismo, promeralia. Tumores productores de SPH, acá están los tumores plurihormonales, que tienen que ver, por ejemplo, sobre la hormona de crecimiento, prolastina 15%, provocan hiperprolactinemia y hipergenia promeralia. Productores de gonadotropinas hacen cuadro silente. Productores de TSH pueden provocar hipertiroidismo celular. Siguiente. ¿Cómo son la semiología de los tumores? Depende de si es secreción hipoficiaria, si hay hiposecreción hipoficiaria o si hay síntomas neurológicos. Siguiente. Si hay hipersecreción hormonal, el 70% hay de crecimiento, acromegalia. Si es SPH, no es Cushing. Si es de prolactina, no la ganacorea. Si es un tumor secretor de TSH, da hipertiroidismo. Si hay una hipersecreción de gonadotropinas, da un cuadro de pubertad precoz. Recuerden este cuadrito, los tumores que tienen o la hipersecreción hipoficiaria, que pueda dar acromegalia, Cushing, hiperprolactinemia, hipertiroidismo o pubertad precoz. Los síntomas de un hipotiroidismo parcial total son comodidad, fatiga, hipogonadismo, disminución de las actividades sexuales, con los síntomas de hipotiroidismo. Siguiente. Las manifestaciones clínicas de hiposecreción son las células gonadotrópicas. Hay personas que primero se afectan, disminución de la libido, disminución del vello púbico. Si se afectan las gonadotropas, los tirotropas, también puede haber debilidad muscular. Y todos los síntomas de hipotiroidismo, ¿no? Intolerancia al frío, mucho peso, cabello, uñas quebradizas. Y luego se caen las corticotropas. Y acá está pues, náuseas, vómitos, fatiga, diarrea, etc. ¿Siguiente? Los síntomas neurológicos acá provocan cefaleas, dependiendo de la localización, ¿no? Son cefaleas normales y puede haber pérdida de la visión, así no es muy temporal. ¿Siguiente? Los síntomas neurológicos de un tumor hipotalámico puede haber cognición hipotalámica en los centros que alteran regulan el sueño, la atención, la conducta. Entonces puede haber alteraciones del sueño, duermes mucho, no duermes nada, alteraciones de la atención, alteraciones de la conducta, se pueden volver cleptomaníacos, pueden volverse, puede haber una hipersexualidad, alteraciones de la alimentación, comer mucho, o comer nada, o alteraciones de la emoción. Una vez tuvimos una paciente que tenía un tumor en el hipotálamo, que era una chica bien joven y guapa que tenía hipersexualidad, que se iba a las discotecas y agarraba el primero con el, ¿cómo escoges? No es el primero que parezca, que se manifieste primero con ese y no tenía cuidado, o sea, podía tener enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Y al final lo arreglaron, ¿no? Puede haber también síntomas neurológicos por una hidrocefalia obstructiva, ¿no? Simplemente lo ven cefalear. Siguiente. Compromisos pares craneales, tosis vertebral por compromiso principal, dolor, alteraciones faciales por compromiso de la norma orgánica o pasado superior topar, dolor, diplopia por compromiso del tercer córtex estopar. Siguiente. Y el diagnóstico son pruebas endocrinas, ¿no? Que vamos a pedir en los ejes hormonales. Y estudios radiológicos y resonancia magnética. Entonces, si yo tengo mi eje prolactina, mi eje gonadal, mi eje somatotropo, mi eje adrenal, mi eje tiroideo, pues mis planas es prolactina, LHTCH, quiero estradiol, testosterona, hormona de crecimiento, IGF-1, ACTH, cortisol, TSH, TTP, T4. Y con eso luego hago mi resonancia y mi. También puede ser pruebas de estimulación. Entonces, por ejemplo, si yo quiero evaluar la acción hipoficial del TSH, le puedo dar TRH. Si quiero evaluar la prolactina, le puedo dar TRH.
para evaluar la función beneficiaria de derecho FSH le puedo dar hormonas liberadoras de gonadotropina. Y para hormonas de y para cortisol puedo usar insulina. Porque la insulina estimula la secreción de hormona de crecimiento y estimula la secreción de cortisol. Y la respuesta debe ser como el estímulo de TRH debe duplicarse, el TSH la prolactina, también con la hormona liberada de gonadotropina debo duplicar los niveles de TSH y reducción de hormona de crecimiento, la hormona de crecimiento con la respuesta de insulina debe ser mayor de 6. Y el cortisol con la dosis de insulina, el cortisol debe ser menor de 20. Si es que no logra eso, entonces estamos ante una falla en la celda artificial. Siguiente. El tratamiento es tratar de hormonopatía, restablecer la función artificial, eliminar la masa tumoral y restablecer la función neuronal. No siempre se logra porque depende del tamaño del tumor, ¿no? Siguiente. La reducción de tumores finalmente transistemicidad. El 95% de los tumores se tratan así. Siguiente. Y también se puede usar la radioterapia para prevenir la formación de la recidiva en el crecimiento del tumor. Creo que se lo último. Siguiente. Muy bien. ¿Preguntas? Mañana es